¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar hoy en el programa de los estigmas sobre el peso. No de la obesidad concretamente, que es un tema que hemos recorrido, sino de lo que pasa socialmente en diferentes espacios con la estigmatización de los cuerpos, con el señalamiento, con la no empatía y el sojuzgamiento que genera una serie de problemas en la vida de aquellas personas que en general no se les pregunta cómo están, qué necesitan o cómo se las puede ayudar. De esto con mucho humor también, con grandes spots pero con mucho humor. Empecemos hablando con algunos detalles en esta placa de lo que tiene que ver con el estigma del peso. Se refiere a la percepción negativa de las personas basada en su contextura física que da lugar a discriminación y reproducción de estereotipos. Tiene importantes consecuencias negativas, claro, sobre la salud integral y el entorno social. Y este es uno de los puntos en los cuales queremos enfocarnos. Se viene hablando por parte de famosos en los medios en general, de la industria del entretenimiento, desde la televisión hasta el cine, de los cuerpos reales, de la no estigmatización. Y estos son universos donde, claro, los prejuicios de qué ropa te pongo, cómo es tu cuerpo, cómo debe ser, están a la orden del día. Pero la influencer española Mara Jiménez en pocos segundos sintetiza la necesidad de que se entienda de qué hablamos cuando opinamos de los cuerpos ajenos. Lo hace con humor de esta manera. Gente gorda haciendo cosas, dígame. Vale. Le dijiste hace un mes que la obesidad es una enfermedad y un mes después sigue estando gorda. Entiendo. Mira, para esos casos tengo que hacerte el test rutinario, ¿vale? Son 3 preguntitas. A ver, la primera, ¿tienes estudios de medicina? No, vale. ¿Te preocupa también la salud mental de esa persona? No, nada, es una pregunta rutinaria para saber tus conocimientos sobre el concepto salud. Solo te preocupa la física, vale. Y la última, si en un caso hipotético esa persona gorda llega a morir de un empache de ultraprocesados, ¿tienes la obligación por escrito de pagarle el funeral o cualquier coste que acarree? Tampoco. Vale, pues según los resultados del test, lo que pasa es que no reúne las condiciones para opinar. No opinar así en general. Venga, de nada, hasta luego. Opinar, ese aspecto tan particular que a veces desde incluso buenas intenciones puede generar efectos muy negativos en los otros y las otras. De este juego de TikTok, que es bastante claro, por cierto, en España pasamos a una campaña que se hizo en este año, en el 2022 en la Argentina, lo hizo bellamente, con testimonios reales para que se entienda cuál es el efecto de opinar estigmatizando los cuerpos de los demás. O no puede ser que mi hija sea así, yo en los 80 era una supermodelo y mi hija no le va a entrar, quiero que te entre el vestido de cuando yo me casé. No graba. 1, 2, 3, 4, 5. No Contreras, sonido, plano 1, toma 1, sonido 6. La familia es como un vínculo muy complejo porque es un vínculo como que no puedes romper. Puedes cambiar de colegio y te hacen bullying. Puedes cambiar de novios y te dice, ay, sería más linda, más flaca, obviamente. Puedes cambiar de grupo de amigas y te tratan mal. Pero de familia, entonces es como una relación muy complicada de llevar porque no puedes ponerle un corte tan fácil quizá como otras relaciones. Tengo la situación donde mi mamá es súper gordodiante, pero así como digo eso de mi mamá, y al haber sido una niña que pasó por un montón de dietas y de lugares bastante nefastos, también mi mamá es de esas personas que siempre me incitaban a hacer cosas. Por ejemplo, cuando, no sé, cuando me llevaba a natación, que ella veía el bullying y la discriminación y demás, me decía, no, pero vos vas a poder. El no ya lo tenés, como anda para adelante, no importa, que después vemos cómo hacemos. Pasa algo muy en particular con las madres gordas de nenas gordas. O sea, madres que tienen hijas gordas y no quieren que sus hijas sufran lo mismo. Muchas veces pasa esto de querer darte consejos para que tu cuerpo sea de un modo o de otro, desde la buena intención, ¿no? Por otra parte, incluso teniendo padres con cuerpos gordos, a veces los consejos son no son tales consejos, sino que son imposiciones. Es importante que más allá de lo que queremos y dónde estamos habitando, seamos conscientes de que ahí también puede habitar violencia y que si no están buenos esos lugares, también los podemos dejar y también nos podemos alejar de ahí.
Como siempre decimos en el programa, y en este spot se veía, ¿no? Una condición, una enfermedad, digo, hablando de los diferentes temas que hemos recorrido, no define a las personas. Este es el primer punto que vale la pena recordar. Y el segundo tiene que ver con lo que se decía desde el humor en el spot anterior, ¿no? Si no vas a ayudar, ¿para qué opinás, no? Hablamos no de gordofobia, sino de gordo odio, porque la fobia uno la puede tener una araña, etc. Pero el gordo odio es el tema del programa de hoy y se abarca desde la creatividad para pensar cómo podemos, si queremos, ayudar al otro desde una intención real y no desde la generación de problemas. Vamos a indagar un poco en cómo se gestó la campaña de recién, testimonios reales, historias reales, para repensarnos como sociedad. Nuestros Cuerpos Libres es una iniciativa que se trabajó en equipo junto a Instagram, Bellamente Argentina y Anybody Argentina, con el objetivo de visibilizar el estigma del peso y contribuir al debate público sobre la gordofobia y el gordo odio. El proyecto cuenta con la participación de las activistas Samantha Alonso, Agustina Cabaleiro, Laura Contrera, Brenda Mato y Santiago Fernández Pelo, en entrevistas realizadas por Fito Mendonza. En los distintos videos se aborda la discriminación en diferentes ámbitos, tales como la escuela, el trabajo, la familia y la importancia del activismo y de generar comunidad para combatir la gordofobia y el gordo odio. El recuerdo, ¿no?, de querer acceder durante muchos años a un trabajo como recepcionista y jamás me lo dieron. Hoy en día entiendo un poco por qué. Además, se produjeron 7 piezas con ilustraciones educativas desarrolladas por la COP, con recomendaciones sobre prácticas y acciones para desandar y combatir la estigmatización. Bien, y vale la pena debatir sobre estos temas con voces autorizadas. La doctora Juliana Mosiulski es médica endocrinóloga y especialista en obesidad. Gracias, Juliana, por estar. Gracias por invitarme. Y Joana Chiefo es la actriz, la protagonista y la creadora de la serie televisiva Supernova que se emitió por Amazon Prime. Bienvenida también, Joana. Gracias, Marcia. Bueno, arranco, Joana, como me parece que lo creativo y lo humorístico es el tono también de Supernova y es lo que vos buscaste. ¿Cuán útil es el primero de los spots desde TikTok, desde el humor, desde el tono y también desde el mensaje, ¿no? Porque es cortito pero contundente. Me pareció brillante, tal cual, cortito, contundente. Está en una red en la que lo pueden ver un montón de chicos jóvenes también. Me parece que el humor siempre es una herramienta que facilita las cosas, sí, que tiene una llegada más masiva y me pareció espectacular. Levanta barreras, ¿no? El humor. Sí, la verdad que sí. Y acá hay muchas preguntas, Juliana, que están, digo, en el diálogo de muchos prejuicios y me imagino que cuando vos también recibís tanta gente que a veces necesita una empatía que no encuentra, digo, también esto resuena en la vida real, más allá de que sea una ficción, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero algo muy interesante que tiene este video de TikTok, sí, es que estamos hablando de lo mismo, los profesionales de la salud y las personas que venimos a pedir un cambio de actitud. Claro. Y una cosa muy importante que ella dice es, usted no es profesional de la salud, no puede opinar. Entonces, también esto, ¿no?, de que a veces hay opiniones de voces no autorizadas y que muchas veces intentando, vamos a decir entre comillas, ayudar a la persona o creyendo que ayudan a la persona, le dicen, por ejemplo, comentarios estigmatizantes, sí, con lo linda que sos, qué pena, si bajaras de peso. Y te lo digo por tu bien. Te lo digo por tu bien, o ponete las pilas, porque no hay una comprensión de lo que es la obesidad como enfermedad o si el peso afecta o no a la salud. Claro, y hablar también de la salud mental, digo, de lo que significa en la mente de cada persona esos mensajes que a veces llevan, lo hemos tocado en el programa, pero vale la pena reiterarlo, a situaciones de atracones, porque acá hablamos del estigma del peso cuando hay sobrepeso, pero también podríamos pensarlo espejado hacia las personas que tienen bulimia y anorexia, porque en realidad creo que en el fondo estamos hablando de una misma problemática con diferentes expresiones físicas, ¿no? Bueno, dentro de la obesidad, que es una enfermedad que tiene bases genéticas, biológicas, porque cuando una persona ha subido de peso a lo largo de la vida, se produce una alteración un poco en el punto de equilibrio del peso, entonces por eso a veces es tan difícil encontrar un peso más cómodo, un peso más confortable.
Es distinto un poco a los trastornos de la alimentación, como puede ser la bulimia y la anorexia, que pueden estar dentro del contexto de la enfermedad obesidad, que tiene otras características más biológicas, y esto es importante puntualizarlo, porque ahí está digamos, el eje del problema, que es que las personas que han tenido obesidad a lo largo de la vida no siempre pueden bajar de peso poniendo solamente fuerza de voluntad. Ese es el punto fundamental, y por eso es importante espacios como estos para difundirlo y para que también los profesionales de la salud se vayan acercando a esta mirada, porque un poco lo que también comentamos es que a veces cuando una persona busca en una consulta una respuesta por un tema que no está relacionado al peso, ¿no? Por ejemplo, te duele la rodilla, vas a un traumatólogo, te duele el oído, y que generalmente reciben de esos especialistas algún comentario sobre el peso. ¿Y por qué? Ni siquiera de los especialistas. Claro. Hace poco me pasó, tengo un problema en mi rodilla derecha, una injuria osteocondrial, rarísimo. Y se me generó por un accidente que tuve en mi bicicleta, y mi hermana, charlando con ella, pobre si me escucha, pero dio por sentado que era por mi sobrepeso. Claro, claro. Me dice, no, bueno, quizás cuando bajes un poquito la rodilla, le digo, no. Claro. El problema que tengo en la rodilla pasa por otro lado. Accidente. Claro, pero también el tema es desde qué lugar se dirige, en este caso hablamos de las personas con obesidad o con sobrepeso en general, desde qué lugar se dirigen los otros, digo, esta cuestión de el consejo y demás. Por eso me gustaría meterme en el segundo de los momentos publicitarios de la segunda campaña, que es Argentina además, y que cuenta en primera persona. Digo, hablar de casos reales, desde historias reales, también permite generar conciencia, porque hay mucha gente que no lo dice con maldad, pero daña igual. Entonces es bueno conocer. ¿Cómo viste este segundo spot? La verdad, impecable, sí, porque me parece que son en esos lugares cotidianos y probablemente no malintencionados para nada, donde se cuelan estos estigmas, y me parece que lo refleja muy bien. Como decíamos recién, en un comentario, en esta posición de repente de los otros de aconsejar, de apenarse porque, qué pena, qué linda, con lo linda que sos, si bajaras de peso. Sí, la verdad que es más frecuente de lo que uno creería, y está presente en todos lados. Sí, es verdad. Y en este caso estamos en un tiempo en el cual la deconstrucción, que tiene que ver con el género, pero tiene que ver con muchas otras esferas que hay que deconstruir, esta es otra, también genera la posibilidad de que los activistas, como son protagonistas estos mismos de este spot, sean los que lleven la voz, ¿no? Que empiece a haber grupos de referencia, en definitiva, de contar sin ser contados. Me parece que esto es clave también, Juliana, Totalmente, ¿no? Que las personas sean protagonistas. Y acá hay una tensión que se ha generado y que creo que es un poco resultado de muchos años de una conducta dietante y de una mirada del peso sobre la belleza y sobre el modelo, que hace que muchas personas que tienen obesidad, que han vivido con obesidad y que tienen problemas de salud asociados a obesidad, no consulten y pierdan un poco la esperanza de cuidar su salud. Dan por perdida la posibilidad, porque dicen, ¿para qué voy a ir al médico si me va a decir cerrá la boca, movete más, haz ejercicio? Lo intentaron 1000 veces, pero en el medio, en esa tensión está realmente la salud. Y digamos que hace 20 o 30 años ir a un nutricionista era básicamente entrar en un calabozo de la alimentación, ¿no? Totalmente. Hoy hay una mirada mucho más compasiva, mucho más empática, incluso se ve, uno no quiere dar nombres, pero cuando hablan públicamente, los que están a la altura de los tiempos y los que se han quedado en los años 60, ¿no? Totalmente. Cambió muchísimo la mirada, porque ahora el objetivo es promover la alimentación saludable, que finalmente puede llevar a encontrar un peso más cómodo o no, pero es la alimentación saludable. Y muy interesante el segundo spot, porque nosotros recibimos en el consultorio muchas veces a madres con hijas, hijos adolescentes, con la problemática de tiene obesidad, no puede parar de comer, esconde comida. Hay enojo a veces en la familia, hay estigma dentro de la familia y muchas veces hay diferenciación entre el hijo flaco y el hijo gordo. Al hijo gordo le damos la dieta, al hijo flaco le damos lo que quiere. Entonces, también tenemos que trabajar con la familia y por eso el abordaje
de la persona con obesidad sin duda tiene que ser multidisciplinario, multidimensional, teniendo en cuenta también que es algo que emerge de una sociedad que nos lleva a comer mal, Claro. a utilizar muchas veces la comida como recompensa, y tenemos que trabajar mucho en eso que vos decías de la salud mental, sin duda. Tenemos que mirar siempre la salud mental porque no podemos promover que el descenso de peso sea el objetivo final del tratamiento. Exacto, qué No, porque si no está esto. basado solamente en estereotipos de belleza. Exacto, y que hay un cuerpo que debe ser y el otro es descartable, ¿no? Como pasa en el sistema en el que vivimos, ¿no? Que muchas cosas y muchas formas de ser o cuestiones de la identidad hacen que para ciertos sectores haya personas descartables. También esto hay que decirlo. Después vamos a hablar más adelante con Juliana, porque ahora nos vamos a meter en otro tema, de también la mala calidad de alimentos que atentan contra la nutrición y que generan también propensión al aumento de peso, entendido como algo no saludable, ¿no? Pero ahora vamos a poner una sonrisa o una media sonrisa, depende de cada uno de ustedes, porque vamos a meternos con Supernova, con la serie de Johanna. Este es el tráiler. Hola, soy Nicolasa Muriel, pero me dicen Nico. Mido 1,59 y peso... Bueno, me llamaste antes. Ya estás grande, Nicolás. Tenés que ser responsable de tu vida, de tus cosas, de tu salud. A pesar de todo, vos entre meterme y no meterme, meteme. ¿Qué haces, gorda puta? ¿Qué haces? Bueno, contar una historia como una manera también de poder repensarse, ¿no? Siempre. Totalmente. Supernova nació, digamos, la idea original... Que es tuya. Que es mía. Nació de un insulto que recibí hace ya muchos años, que por suerte me puedo reír de eso ahora, pero igual usarlo como excusa para pensar ciertas cosas. Claro. La madre de una chica con la que yo convivía, una compañera de la universidad, se enojó porque yo dejaba de convivir con su hija para irme a vivir con un novio, y eso le traía problemas de distintas índoles a su hija, y entonces me dijo que yo era una gorda puta. Qué bárbaro. Que dejaba a la amiga por un macho. Gorda. Esas fueron las palabras. Hay una serie de estereotipos, violencias de no, todo tipo, eso es una oración. En una oración está condensado... todo lo que está mal. Todo lo que está mal, Sí, exacto. sí. En ese momento yo tenía 22 años, quedé congelada, Y claro. frisada, paralizada, esa es la palabra. Claro. Y después, un tiempo después, contándoselo a amigas, se empezaron a reír a carcajadas y empezaron a reírse más de la mujer, no de mí. Claro. Y pudimos, a partir del humor y del arte, como siempre, Claro. que ha sido mi salvación toda la vida, resignificar esas dos palabras que fueron utilizadas históricamente para estigmatizar a los cuerpos y en particular a las femenidades. Claro. Y entonces empezamos a preguntarnos qué es ser gorda, qué es ser puta, y creamos como una filosofía del gordaputismo. Un gordolario, que era el diccionario con todo. Empezamos maravilloso como lo que estás contando. un juego, ¿no? Como un juego. La verdad que nunca me lo propuse desde un lugar demasiado consciente, ni No, fui pero ni no era exorcizaste. activista de la diversidad corporal. Fue como desde un lugar muy juguetón y también un poco filosófico y un poco con una mirada social, porque estudié comunicación Claro. y siempre desde ahí. Los discursos, en análisis. Claro, una sí. mirada más semiótica. Semiótica. Y finalmente un día dije, bueno, esto es un personaje, y es un personaje que se come el mundo. Eso, se come el mundo. Se lleva todo por delante, no le importa lo que dicen los demás. Y empecé a crear un alter ego mío que tenía un montón de cosas resueltas que quizás yo no. Claro. Y como bien decías recién, a partir del arte empezar a transformarse a una misma. Claro. Y fue creando ese personaje que yo empecé a hacer yo también una transformación y a correrme de ciertos lugares donde otros me ponían y a comprender que mi cuerpo no era
no tenía que encajar en ningún molde, que mi cuerpo es el que es. Y siempre lo sentí como una traba para la actuación, o sentía que no quedaba en los castings porque no encajaba con determinados perfiles más hegemónicos, que probablemente muchos haya sido así, en muchos casos. Muchos de los castings que hice no encajaba, porque hay pocas protagonistas con cuerpos no hegemónicos. De a poco se va rompiendo, y Supernova en ese sentido es un milagro para mí. Pero entonces, también, bueno. pero perdón, te interrumpo porque me parece que es interesante lo de Supernova, porque cuando se dan este tipo de producciones marcan que es un camino que hay que transitar, o sea, que existe el camino y que es necesario que exista, ¿no? Porque ahora, digo, no porque sea necesariamente la primera, de hecho recuerdo que en la Ciudad de Buenos Aires se hizo una obra de teatro que se llamaba Gorda, que fue muy famosa. Hay una serie también. Claro, sí. que está basada, creo, en esta obra de teatro y que cuenta estas cuestiones, ¿no? Entonces, digo, saber que se puede contar desde otro lugar. Totalmente, y un poco, en mi caso fue, a partir de ese insulto, se despertó una inspiración, y a partir de eso, el cuerpo fue una excusa para empezar a crear un proyecto de ficción que finalmente termina hablando de muchas más cosas. Claro. Lo del cuerpo fue simplemente un disparador, y por suerte, con el tiempo, y cuando eso empezó a crecer y llegó Ana Katz y Daniel Katz, a partir de esa idea escribieron lo que hoy es Supernova, que es una serie que habla de muchas de otras cosas. Claro. De la crisis de los 30, de la relación entre padres e hijos, de cómo las exigencias sobre los cuerpos, no solo los estigmas, y no solo con el peso, sino con un montón de otras cuestiones que se ven en los otros protagonistas también. Pero la verdad que mi fantasía y mi deseo es que no sea un tema de conversación. Claro. Eso, ¿viste? Porque al final... que no esté en el centro, decís. Claro, que no esté en el centro. Ahora, pero imagino que igual la repercusión de esta serie habrá sido también muy enriquecedora para ustedes como creadores. Totalmente, totalmente. Pero lo que te decía de no ponerlo en el centro es porque fíjate cómo lo que llama la atención es eso, ¿no? Y la verdad es que si uno ve Supernova, véanla, está en Prime Video, son 4 capítulos de media hora. Al personaje de Nicolasa, mi personaje, este tema la atraviesa, pero en realidad... No es la historia. No, es el y sus conflictos son otros también. Y es como si los demás la ven y piensan que su problema es ese. Claro. Los otros le plantan el problema. Claro. Bueno, pasa muchas veces, Juliana. Le ponen la etiqueta. Le ponen la etiqueta. ¿No? Ahora, sí. Vos, me imagino que muchas veces, lo hablábamos previamente, ¿no? El rol casi de psicóloga de muchos pacientes, de ayudar, de acompañar, de empatizar. Este tipo de herramientas, digo, son también las que a veces explican mejor de lo que uno puede, ¿no? Sí, totalmente. Si bien muchas veces contamos con profesionales de la salud mental que pueden como tomar un rol más activo, es muy importante que los profesionales de la salud que reciben personas que vienen preocupadas por su peso, porque esto es importante también hablarlo, como el peso a lo largo de la vida puede traer algunas consecuencias, entonces las personas que vienen porque tuvieron un problema cardiovascular o tienen apnea del sueño que interfiere en su vida cotidiana, vienen a consultar pidiendo ayuda, tenemos que tener una mirada empática. Y si la persona viene a consultar por el peso, vamos a ir hacia eso. Y si no viene a consultar por el peso, vamos a tratar el tema particular por el cual viene a consultar. Y siempre evaluando en qué etapa de posibilidad de cambio está la persona. Y quiero hablar de las dietas también, porque la dieta es algo restrictivo que empieza y termina, que tiene un mandato, que es muy tirana y que en general son muy difíciles de sostener a largo plazo, no son ecológicos con la vida. Entonces tenemos que buscar una estrategia que haga que la persona lo pueda sostener en el largo plazo. Muchas veces, lo que les decía al principio, tenemos que trabajar con la familia porque todos tenemos una cultura, provenimos de una familia donde hay cierta relación con la comida, entonces tenemos que respetar esa relación con la comida porque el alimento tiene un poder evocativo, afectivo, entonces para que una persona
coma un poco mejor, tenemos Total. que lograr caminos que sean Sí. posibles. Y, ¿no? y que se modifique, como venimos señalando, las miradas, las perspectivas y los abordajes, ¿no? Fíjense que lo que vamos a ver ahora es un spot que hizo un laboratorio en los Estados Unidos. Un laboratorio a través de la animación que se estrenó el año pasado. Se llama Welcome to Obesity, bienvenidos a la obesidad. Y lo que busca es generar conciencia justamente de este tema que estamos abordando en esta noche. Lo vemos. Step right up to the scale that never fails. You! I'm thinking of a weight between 115 pounds and 115 pounds. Yes, my 171-pound mustachioed friend. Anyone else? What about me? Can you guess my weight? Well, if I were to guess, when it comes to your weight, guessing is all anyone ever does, isn't it? So instead, I'm going to tell you what I know. I know the healthier option often isn't an option. That you don't exercise enough because you can't. And that the joke is always on you. Ew, she's so fat. I know how you feel when you're stared at. And even worse, ignored. How everyone blames you, especially yourself. I know your weight is out of control because it was never in your control. Because I know it's not just what you're eating, it's what you're being fed. Buena frase, ¿no? Deja de adivinar y aprende más. Interesante el remate de esta campaña que se llama Bienvenidos a Obesity, Estados Unidos, realizada por Pennington Biomedical, decíamos un laboratorio en los Estados Unidos el año pasado. La agencia es Publicis. Es video, pero también tiene una parte gráfica y busca crear conciencia sobre la creciente epidemia de obesidad en Estados Unidos y cambiar la percepción pública de la obesidad como una enfermedad. Claro, me voy al living porque me quedo pensando en lo que significa también la cuestión de la alimentación, la comida rápida, la mala alimentación, que Juliana me parece que en Estados Unidos se ve claramente, pero en Argentina también. Digo, la mala alimentación como un aliado para generar, hábitos que no son saludables, que es de lo que hablabas antes, Totalmente. ¿no? Creo que el video de alguna manera también apela a que la obesidad no es solamente una cuestión de responsabilidad individual, Claro. sino de responsabilidad social, y por eso las intervenciones tienen que ser a todos los niveles, individual, comunidad, Estatalmente no se habla profesionales. tanto, me parece, ¿no? Me parece que como que falta un poco de campañas desde el Estado en general. Sí, sin ir más lejos y no siendo una experta en el tema, pero tengo muchos amigues docentes. Los alimentos que se reparten en las escuelas públicas, Sí. no sé si son tan Y saludables. los kioscos hasta hace 5 minutos con la ley de etiquetado frontal vendían, digamos, una serie de productos absolutamente nocivos. Digo, es algo que recién se está empezando a hablar Hay y en sectores... mucho por trabajar. Sí, y además en sectores urbanos, que digo, también la Argentina tiene otros desafíos que tienen que ver con básicamente conseguir alimentos para gran parte de su población. Entonces digo, pero sin embargo no está el tema hablado desde los discursos tampoco empresariales en la Argentina, ¿no? Yo creo que es un camino que se empieza a recorrer recién ahora, y tengamos en cuenta que la obesidad puede ser entendida también como la malnutrición, es la desnutrición. Sí. Y la obesidad, lamentablemente, en países como el nuestro, son las dos caras de una misma moneda, y tenemos que tener en cuenta esto también. Pero se empieza a recorrer un camino, y como bien decís, la ley de etiquetado frontal, que si bien puede tener debilidades, una de las fortalezas que tiene es reglamentar justamente la publicidad para la población infantil, de que no se puede ahora, a partir de que realmente entre en vigencia todas las partes de la ley que se va a ir implementando progresivamente, no poder anunciar un alimento que tiene beneficios, por ejemplo, de fortaleza o que te hace más inteligente, cuando en realidad es un ultraprocesado que su primer ingrediente es azúcar. Entonces, creo que empezamos a recorrer un camino, y creo que este momento también, y que ojalá haya muchos más y que se difunda mucho, es parte de este camino que tenemos que recorrer, que todos tenemos que aprender, las familias tienen que aprender, porque la mamá del video de Bellamente, o esas mamás que seguramente quisieron hacerlo mejor. Sí, claro. Y que le decían a su hija, no quiero que sufras lo que sufrí yo, pero le faltó
saber, le faltó Bueno, saber acompañar. Esto que dice el spot, me gustaría preguntarte, Joana, esto de dejar de adivinar, aprende más, ¿no? Es una buena síntesis. Está buenísimo. Sí, es eso, es lo que hablábamos antes, como poner sobre el cuerpo del otro ciertas verdades, ciertos estigmas, ciertas, ¿no? Bajarle línea, cuando en realidad hay que aprender, primero, qué le pasa al otro, segundo, cómo colaborarle, cómo participar de eso si es que el otro quiere. Claro. Y aprender también, bueno, informarse para desandar estos estigmas. Total. Y el diálogo entre los pacientes, los profesionales de la salud, un diálogo empático, ¿no? De trabajo conjunto, de buena complicidad, podríamos decir, ¿no? Lo cuenta la campaña que viene ahora, también del 2021. You know me. I am your mother, your sister, your wife, your friend. I am one of 650 million people. Throughout my life, I've lost weight, but have regained it time and time again. I've spent most of my life on countless diets. I eat my fruit, vegetables, and have made healthy choices. I've overcome judgmental stares and comments. But they don't know that each day I have to ignore my own biology, which controls my hunger. I've had my ups, my downs, my good days, my hard weeks, and my bad months. I've missed out on dream jobs and have been picked last in countless games. I've worked out over 200 days a year, year after year. I've even rowed halfway across the Atlantic Ocean. Yet my body and metabolism work against me as I struggle to keep the weight off. I've taken responsibility. I've followed guidance and tried everything when it comes to my weight. And I'm still living with obesity. Contundente, ¿no? Esas campañas que me da la sensación dan en el clavo, ¿no? Y también apelan a muchas imágenes que están en el inconsciente colectivo o en la memoria de muchos y de muchas. La vamos a conversar, pero antes de conversarla, un poquito de información sobre cómo se armó esta campaña que acabamos de ver. Lanzada el Día Mundial de la Obesidad 2021, esta campaña del laboratorio Novo Nordisk busca mostrar que la obesidad es una enfermedad que nadie debería afrontar por su cuenta. También impulsa un diálogo significativo entre las personas que viven con obesidad y los profesionales de la salud. Realizada para las redes sociales, obtuvo más de 12 millones de visitas, 40 millones de impresiones y fue traducida a 24 idiomas. Bueno, ¿cómo la viste, Joana? Tengo dudas sobre este. Ah, me gusta. Sí. Me gusta que cuestionemos los spots. A ver. Sí, hay algo, bueno, también siento que hay como un sufrimiento, una cosa un poco efectista. ¿Golpe bajo? Un poco golpe bajo, la música dramática. ¿Viste? Hay algo ahí que por momentos me incomoda. No porque no haya personas que tengan problemas con su peso y que eso les represente un problema y sufran, porque seguramente a la mayoría les pasa, pero también hay personas que están bien con el peso que tienen. Claro, que no tienen un conflicto. Y que incluso teniendo un peso que podría, no sé bien qué significa, lo dirás vos, Juliana, ¿qué es el sobrepeso? Sí. ¿Sobre qué? Sí. ¿Sobre qué medida? ¿Sobre qué estándar? ¿Sobre qué estándar? ¿Cómo está pensado ese estándar? Bueno, al margen de eso, hay personas que podrían, por ejemplo, tener sobrepeso, voy a hacer las comillas, y estar perfectamente bien de salud mental, de salud física, sentirse bien, sentirse cómodas y no querer tener un peso diferente, no sentirse mal con eso
Eso. Claro, y esto abre Hablemos la de la pregunta... gente que está feliz con su cuerpo Sí, también. no, y me parece que es interesante tirar de ese hilo, porque también es la pregunta de qué es lo saludable, qué es ser saludable. Claro. Digo, para uno y en términos de poder desarrollar una vida sin inconvenientes, Juliana. Bueno, a mí me encanta que se haya generado esto, porque en la comunidad científica también nos lo venimos preguntando. Y de alguna manera venimos cuestionando cómo se define la obesidad. Se define por el índice de masa corporal, que es una relación matemática entre el peso y la estatura, y nos queda un poco insuficiente, porque yo veía la protagonista de este video que hace mucha actividad física, que probablemente si hacemos la cuenta de peso sobre talla al cuadrado, que es índice de masa corporal, tal vez tenga un nivel de obesidad grado 1, que es tener más de 30, pero tal vez en su composición corporal tiene mucho músculo, porque la vemos que entrena mucho, y eso le alcanza para tener mucha salud y realmente no tiene factores de riesgo y tiene una vida súper confortable y está bien con su peso. Entonces, esta persona hoy está sana. Lo que también se pone un poco sobre la mesa es que cuando la composición corporal, principalmente hablando de eso, no favorece tanto el metabolismo, tal vez en este momento actual, en un corte actual, no hay un tema de salud, pero con los años puede aparecer una artrosis de rodillas o alguna otra complicación, sobre todo a nivel del corazón. Entonces, se busca como un equilibrio siempre y cuando la persona busque ayuda para eso. Claro. Pero también acá yo creo que muchas personas, como decía al principio, dejaron de buscar ayuda. Dejaron de buscar ayuda porque sienten que van a chocar contra alguien que no los va a mirar de manera empática y los va a acusar de que comen mucho y se mueven poco. Claro. Entonces yo creo que acá también tenemos que hablar de esto. ¿Qué es normal? Total, esa palabra ¿Qué es lo normal? que es tan violenta, ¿no? Exacto. Tan violenta. ¿Y cómo vamos a definir a la obesidad para entender si la obesidad o el nombre que finalmente se decida es algo que impacta en la salud ahora o puede impactar a futuro, ¿no? Sí, y esa asociación directa entre el cuerpo y la salud, ¿no? Claro. Estás gordo, entonces comes mal, no te moves. Y otro tema es que hay personas que no tienen el índice de masa corporal para diagnóstico de obesidad, sin embargo, por su composición corporal y su forma de localización de la grasa en el cuerpo, sobre todo a nivel central, pueden tener problemas cardiovasculares, por ejemplo. Claro, no están por eso saludables. hablábamos de la salud. Y es interesante esto que marcás, Juliana, porque claro, desde muchos especialistas como vos misma, colegas tuyos también, dicen el índice de masa corporal es una cosa antigua que ya no representa nada por todo lo que vos explicabas. Y también, bueno, hablar de lo que significa, en todo caso, un abordaje a la altura de este tiempo, ¿no? A la altura del tiempo que estamos viviendo, con todos los puntos que antes ni se observaban. Antes era comete un pollo y a otra cosa, ¿no es cierto? Comete un tomate. Era así, ¿no es cierto? Sí, mi mamá cuando se sintió gorda y fue al médico le dieron pastillas para adelgazar. Claro, también hablemos de eso, ¿no? Claro. Que nosotros estamos hablando por las vías saludables, pero también hay muchas personas que padecen y que sufren por tener un peso con el cual no están cómodos o les puede generar problemas de salud y que se meten dentro del cuerpo cosas que son absolutamente nocivas. Así que bueno, esto también... es un tema re importante porque a partir de las investigaciones de por qué se produce la obesidad, hoy existe tratamiento médico, farmacológico aprobado, muy escasas, son pocos, en la Argentina hay 3, que tienen evidencia de seguridad y eficacia a largo plazo, que es muy distinto a lo que aparece en redes sociales, recomendado muchas veces por personas que no son profesionales de la salud, que no están aprobados, que no tienen todo lo regulatorio y que realmente es comercial. Sí. La solución es mágica. Es mágica, pero sí sepamos que hay otras cosas que hoy se pueden hacer que sí pueden ayudar a las personas a buscar ese peso que va a favorecer su salud a largo plazo. Gracias, Juliana, y gracias, Joana, a las dos. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Un placer. Bueno, hablábamos de salud mental y obesidad y la campaña que vamos a presentarles ahora tiene que ver con ese aspecto. Vamos a verla. We must stop fat shaming. My name is Orly and I'm 31 years old. I've been living with obesity my entire life. I was bullied in school because of my size.
I was always told because I was overweight, I must be lazy. Because I was overweight, I must have no self-control. And because I was overweight, I must be stupid. Just to be here, sitting in this room, feels sad. I felt completely alone. It came to the point that I tried to kill myself. I felt that nobody would care. Always, I can just feel the judgment. And that's not right. It's a misunderstanding. Obesity is a disease. We all react differently to calories because we're all different, and that should be okay. I do as much exercise as I can, and I'm trying to eat healthy. Today, I have a way better self-confidence. I'm more happy. I just feel that because of my history, I just feel that I want to give back and help other children living with obesity. I want to make a change. Testing, testing. I do my own freestyle rap on TikTok. I get an emotion, play the beat, and then I just open my mouth. Yeah, I do a little freestyle, think about the choices that I have. I talk about being overweight and my childhood, the stigma and bullying. There's so many kids I know who feel a struggle. I was one of them standing back. A lot of kids living with obesity thought they send me messages and like, oh, great job. I was a lesser being, I was an animal. People didn't want to be around me. They feel like they're not alone. Today, I'm doing my music for them. Hey. I joined a patient organization with people living with obesity because I think that's a good way to make a change. It's a safe place so they can talk. But why can't I understand what I did wrong? I'm just a person with a bigger body. And we need to talk about this issue so it will be destigmatized. Struggle. I'm just... Hey, I'm not the new Eminem, but I'm doing this to give people with obesity some self-esteem, something like that. I want to give back. I think that we all can make a small change. We must stop fat shaming. Mucho, ¿no? Para pensar y para repensar que deja esta temática. Después de la pausa vamos a hablar de arte y de bien público. Vamos a hablar de ese artista enigmático que habla de la policía, habla de la exclusión, de la desigualdad. Banksy, el protagonista de muchos muros en todo el mundo, después de la pausa. ¿Genio o vándalo? Esa es la pregunta sobre Banksy, este artista impresionante y anónimo, ¿no? Desconocido, que marca diferentes aspectos de la desigualdad, de la reflexión, ¿no? Respecto de, por ejemplo, una frase que está en la exposición que se hace en La Rural, en la ciudad de Buenos Aires, que habla de tener cuidado a aquellos que quieren salvar al mundo, ¿no? Muchos aspectos que traen una luz disruptiva en el arte que a veces, bueno, no vemos tantas
estas exposiciones sobre artistas que cuestionen lo que pasa o que nos pongan un poco el foco en los temas importantes. Vamos a hablar de esto con nuestro invitado, que también se dedica al muralismo, es colombiano, vive en Argentina, Cris Herrera Kiki, y que también tiene un compromiso con lo social. Bienvenido, Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Bueno, ¿qué es Banksy para todos los que hacen muralismo? ¿Qué importancia tiene? Y mira, yo creo que es un referente, ¿no? Sobre todo para la vertiente del graffiti, por ahí para el muralismo, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hay como cierta separación entre el graffiti y el muralismo, hay como cierta distancia. Digamos que acá en Argentina siento que hay una evolución donde se pone en diálogo estas dos vertientes. Y creo que Banksy lo que logra no solo es generar que se amigue la imagen con el graffiti, que dialogan, sino también llenar de concepto y enriquecer el concepto lo que se quiere decir, ¿no? Que no sea una imagen únicamente decorativa, sino que tenga un trasfondo retórico, que haga que las personas se cuestionen lo que ven, que se repiensen, quizás no desde una bajada de línea completamente literal, pero sí ofreciendo la posibilidad de generar preguntas, que para mí es lo valioso dentro del arte. Claro, y esas preguntas que se nos impongan, que no haya que ir a una galería de arte, que estén en los muros de las ciudades, ¿no? Claro, es que yo siento que el muralismo como el graffiti es súper democrático en el sentido que deja de ser elitista, no está hecho para determinado sector de la sociedad, sino te interpela, te chocas con él, vas por la calle y hay un muro, lo que sea, y ya te genera preguntas, ¿no? Independientemente de tu género, de tu clase social, lo que sea, está ahí generándote cosas. Claro, definitivamente. Lo que uno ve cuando conoce algo de la obra de Banksy, que también tuvo mucha repercusión en la pandemia por la aparición de las ratas, ¿no? Que dibujaba, etcétera, es también hablar de el rol de la policía, el rol de la represión, el rol de lo que significa el poder real, ¿no? El poder que sujeta. Digo, cuando uno ve obras de artistas como Banksy, no deja de pensar en lo filosófico, en lo político, digo, todo el tiempo te está movilizando de tu lugar de adormecimiento o de confort, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, para mí el muralismo, el ejercicio del arte urbano es un ejercicio filosófico en la calle, ¿no? Claro. Que te habilita a muchas preguntas. Por lo menos desde mi lugar como artista he usado mucha retórica que él usa dentro de mi obra. No es que lo esté copiando, ¿no? Pero el concepto de retórica o de esta imagen que te ofrece como dos lecturas, ¿no? Que puede ser una lectura tierna, pero al mismo tiempo agresiva o cruda. Claro. Como que eso a mí como artista me tienta mucho ese recurso. Entonces, de alguna manera, lo traslado a mi obra desde mi técnica. Total. Vamos a conocer un poco el trabajo que hace Cris para presentárselos a todos ustedes y probablemente reconocer algo que ya vieron, ¿no? Ah, este es el autor. A ver. Wow, Cris. Me quedaba pensando en muchas cosas, pero una de ellas es la utilización de esa máscara. ¿Por qué la máscara? La máscara para mí es un elemento que viene del teatro. Mi primer acercamiento El con teatro griego incluso. Sí, pero digamos que mi primer acercamiento en la calle fue mediante el teatro callejero.
pienso en el muralismo y no puedo dejar de pensar en Siqueiros, por ejemplo, o en otros grandes artistas como Rivera también, ¿no? Hay una fuerza ahí en todo lo que se dice. Y también hay una de las imágenes que hiciste donde hay 2 ojos y abajo otros 2 ojos, ¿no? También la mirada es clave, ¿no? Y la potencia del muralismo, que tiene que ser de impacto, ¿no? Para que la gente se detenga en la calle y lo vea, ¿verdad? Claro, sí. Digamos que para mí es fundamental esto que tú dices, poder atrapar al espectador. Yo por ahí tiento a atraparlo desde una imagen, si se quiere, realista, con una técnica que atrapa, pero que a su vez le interpela desde el relato visual. Claro. Que no es únicamente una imagen que te ofrezca como ambientar el espacio y decorarlo, sino que hay pequeños elementos desde el simbolismo del color y de las formas donde yo pretendo que el espectador se genere muchas preguntas. Sí. Y hay también en todo lo que hablas, también una aparición de las tradiciones latinoamericanas, de la cuestión ancestral, ¿no? Es como también en el mensaje político está esa recuperación de las raíces, ¿no? Sí, sin duda. Para mí como colombiano, creo que en Colombia hay un problema muy fuerte frente a las comunidades originarias por desplazamiento a causa del conflicto armado, narcotráfico. Entonces es muy visible cómo los pueblos originarios se han visto afectados en Colombia. Y he tenido la fortuna de viajar por Latinoamérica y darme cuenta de que tanto Bolivia, Perú, Argentina no es ajena a esta realidad. No. Cris, gracias por haber venido. A ti, muchas gracias. Y nosotros nos vamos la próxima semana, más creatividad para pensar los temas, los problemas de nuestro tiempo y ver si podemos aportar un poquito a mejorarlos. Gracias, chau.